Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les presentamos la ponencia Trayectorias Laborales de Trabajadoras de Cuidado en Mar del Plata, Argentina. Esta ponencia la elaboramos junto a Tamara Carboni, Eliana Espiazu y quien les habla, Eugenio Actis y Pascuale. Somos integrantes del Grupo de Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que se encuentra justamente en la ciudad donde llevamos a cabo el estudio. Bueno, este trabajo tiene por objetivo central presentar una caracterización y comparar las trayectorias laborales de trabajadoras de ocupaciones de cuidado en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, con el fin de comprender cómo estas trayectorias están atravesadas centralmente por los cuidados remunerados y no remunerados en las distintas etapas de la vida de estas mujeres, teniendo en cuenta el marco de un mercado laboral segregado y con profundas desigualdades de género. Las que aquí mencionamos son las principales dimensiones que analizamos de estas trayectorias. La metodología que utilizamos para este estudio tiene, bueno, un doble enfoque. Primero, en una primera etapa, presentamos un abordaje cuantitativo que se presenta a partir del análisis descriptivo de la evolución de los indicadores de mercado de trabajo por sexo para la ciudad de Mar del Plata en el periodo 2003-2023. Y en una segunda etapa presentamos desde un abordaje cualitativo el análisis que realizamos de 21 entrevistas en profundidad a mujeres trabajadoras de cuidado en la ciudad de Mar del Plata realizadas durante junio de 2023. A partir de esas entrevistas, lo que buscamos fue reconstruir aspectos centrales de sus trayectorias con una mirada transversal a todas estas ocupaciones y buscando algunas especificidades de cada una. ¿Por qué tomamos las ocupaciones de cuidado como objeto de estudio y en su conjunto? Bueno, por como lo plantea la economía del cuidado, se trata de un conjunto de ocupaciones que serían centralmente la enfermería, la educación inicial y maternal, los cuidados sociocomunitarios y el cuidado de personas en casas particulares, que son ocupaciones que representarían en sí mismas un grupo por tener algunos rasgos en común, sobre todo porque se trata de ocupaciones que son altamente feminizadas y además en Argentina representan en su conjunto alrededor del 40% de la población asalariada femenina, y además son ocupaciones que, bueno, se caracterizan por tener una alta carga de cuidado en sus tareas y ser poco valorizadas social y económicamente, tener una alta carga de trabajo emocional y afectivo, y estar asociadas históricamente a saberes femeninos y a lo vocacional, que eso redunda en ciertas características de sus condiciones laborales que iremos viendo a continuación. Bien, la primera parte consta de un abordaje cuantitativo, principalmente para tener un análisis del contexto donde se realizan las entrevistas. La ciudad de Mar del Plata tiene una estructura productiva orientada al sector servicios, en particular al turismo, y esto genera una cierta estacionalidad en los indicadores de mercado de trabajo. Tenemos un primer trimestre con los valores más positivos en cuanto a tasa de actividad, empleo y porcentajes de asalariados y baja tasa de desocupación y subocupación. Y el segundo trimestre es donde se produce un deterioro y se encuentran los niveles más bajos de empleo y más altos de desocupación. Cuando uno analiza la evolución del empleo en los últimos 20 años, puede separar en cuatro etapas. La primera entre 2003 y 2011, la segunda 2011-2016, la tercera 2016-2019 y la última 2019 hasta la actualidad. Ahí se encuentran marcados los valores de comienzo y fin de cada etapa, como para tener una referencia de la evolución del empleo diferencial entre mujeres y varones. En la primera etapa se produce un crecimiento del empleo de varones, pasa del 65 al 70%. En la segunda etapa una caída, en la tercera se mantiene, y en la última, con la pandemia de por medio, se produce una recuperación post-pandemia que ubica levemente superior el nivel de empleo. En el caso de las mujeres, la primera etapa se dio un nivel de empleo constante, pese a que la salida de la crisis de 2001 implicó un aumento considerable del empleo y luego una disminución. En la segunda etapa, el nivel de empleo aumenta levemente, pero en la tercera etapa, en periodo 2016-2019, con las políticas macroeconómicas implementadas, se produjo una caída importante del salario real, del poder adquisitivo de los hogares, y por lo tanto hubo un incremento significativo de la participación laboral de las mujeres, principalmente de edades centrales. Y esto llevó a los niveles de empleo a niveles récord en la ciudad y también fue en todo el país. En la etapa última, en la que llegamos hasta la actualidad,
con la pandemia de por medio, la recomposición en pospandemia lleva a un nivel de empleo similar a la prepandemia. Si queremos analizar la composición de ese empleo por categoría ocupacional, las tres categorías más relevantes, asalariados registrados, no registrados y cuenta propia, podemos ver que el crecimiento del empleo que se dio para los varones en la primera etapa estuvo comandado por mayor parte de asalariados registrados. Asimismo, entre las mujeres también, pese a que la tasa de empleo entre puntas de esa primera etapa se mantuvo constante, se registra un incremento en la participación del empleo asalariado registrado. A partir de ahí se puede apreciar cómo las barritas de color rosa van creciendo a medida que también disminuyen levemente las grises, es decir, que va ganando representación el empleo por cuenta propia y principalmente cuenta propia no profesional, tanto para mujeres como para varones. Es decir, que en el periodo 2016-2019 se refleja acá lo de la mayor participación femenina en el mercado de trabajo y en trabajo por cuenta propia no profesionales, por efecto trabajador adicional. Cuando queremos ver las ocupaciones de cuidado, a ver qué impacto tuvieron en esta dinámica en el periodo considerado, la encuesta no nos permite desagregar por nivel, por ocupación, sino por rama de actividad para mantener la representatividad. Y ahí podemos ver que las ramas enseñanza, servicios sociales de salud y servicio doméstico estarían agrupando las ocupaciones de cuidado que nos corresponden en el análisis cualitativo. ¿Qué podemos ver en esa dinámica? Que para enseñanza tenemos que la variación del empleo total se corresponde con la variación del empleo en enseñanza, es decir, cuando el empleo aumenta, en enseñanza también. En servicios sociales de salud pareciera que el efecto es lo contrario. Cuando el empleo aumenta, servicios sociales de salud disminuye y viceversa. Y servicio doméstico, solamente en la primera y en la última etapa, se corresponden con, el nivel de empleo con la evolución del empleo total respecto a la evolución del empleo asalariado. Acá en particular lo que estamos viendo, porque había quedado al revés la diapositiva, que en el empleo registrado en particular, el servicio doméstico tiene un menor incremento que el empleo total. Lo mismo ocurre en la última etapa y por lo tanto esto estaría dando cuenta de que servicio doméstico, si bien ha incrementado el empleo total en la primera etapa levemente, en la segunda por la ley de servicio doméstico, la 26844, el nivel de incidencia sobre el empleo total es mínimo. A diferencia de enseñanza, que sí, los aumentos de empleo por asalariados se corresponden principalmente por asalariados registrados en vez de asalariados no registrados. Bueno, en esta segunda parte del análisis vamos a presentar algunos poquitos aspectos centrales de las dimensiones que estuvimos analizando en las trayectorias laborales. Y en este punto mencionaremos para cada ocupación primero los aspectos como más relevantes para poder describir las problemáticas atravesadas por estas mujeres a lo largo de sus trayectorias. Bien, aquí entonces mencionaremos algunas de las cuestiones más relevantes que van a estar acompañadas por fragmentos textuales de las entrevistas de estas trabajadoras y particularmente en el sector de trayectorias de cuidadoras en casas particulares, se observan junto con el sector de cuidados comunitarios, los menores niveles de registración, al igual que en el resto de los sectores se observa la existencia de pluriempleo, fundamentalmente por la necesidad de generar ingresos adicionales. Se observa también, tanto en el cuidado de casas particulares como en el cuidado de en cuidados comunitarios, la interrupción por maternidad y crianza de hijos, y esto es un rasgo que diferencia, digamos, de manera interseccional con los sectores más institucionalizados como la docencia y la enfermería. Se observan también tensiones e interrelaciones entre las jornadas de trabajo en la ocupación y el trabajo doméstico de cuidados no remunerado que estas mujeres realizan en sus entornos, en sus hogares, y se observa también procesos de generalización de los cuidados que ocurren desde la socialización primaria, es decir, desde el seno familiar, en donde estas mujeres desde muy pequeñas son socializadas en esta tarea de cuidar. En el sector de trabajadoras comunitarias,
Se observa también como rasgo característico el menor nivel de reconocimiento institucional de todas estas ocupaciones de cuidado y un menor reconocimiento económico pese al mayor nivel de reconocimiento social que tienen dentro de su entorno, dentro de su comunidad. Se observan también los mayores niveles de informalidad, precarización y no registración, así como también bajos o nulos ingresos asociados también con trabajo voluntario. Bien. Bueno, para continuar el análisis, mencionar algunas cuestiones que caracterizan a las trayectorias de las trabajadoras docentes de nivel maternal e inicial, que comparten sus trayectorias, algunos rasgos que mencionamos recién, sobre todo una presencia fuerte del pluriempleo, tanto en docencia como en las demás ocupaciones, que tiene que ver con algo que aparece en todas estas trayectorias, que es la constancia de los bajos salarios y el bajo reconocimiento económico de todas estas tareas. Si bien en este caso la docencia lo que tiene como un rasgo característico es un mayor nivel de reconocimiento institucional, sobre todo porque son trabajos que se realizan en el marco de instituciones con registración, digamos, aunque hay algunas diferencias dentro de la docencia, si miramos la docencia en el sector público y la docencia en el sector privado, sobre todo en los niveles maternales, vemos una presencia un poco más fuerte de la precariedad y la no registración dentro de la docencia maternal en escuelas privadas. Otra cuestión importante que aparece entre las docentes tiene que ver con la intensidad laboral, que esto también se comparte con las otras ocupaciones, pero que es mencionado fuertemente y tiene que ver con la intensidad en el trato con niños pequeños, la carga emocional y afectiva que estas tareas traen, y también hay algo interesante que aparece en estas trayectorias que atraviesa su trabajo, que tiene que ver con la conflictividad y por ahí situaciones de violencia que aparecen en relación con el vínculo con las familias de quienes son cuidados. Entre las enfermeras podemos continuar con estos rasgos vinculados con ocupaciones de mayor reconocimiento institucional, mayor formalización, que esto trae aparejado un mayor reconocimiento de derechos laborales, ¿sí? Aunque con diferencias según el ámbito de que se trate, si se trata de instituciones públicas o privadas. Por eso quizás en estas trayectorias no aparece tanto como en trabajadores de casas particulares y comunitarias la interrupción por la maternidad, si bien la maternidad está presente y las dificultades de conciliar el trabajo de cuidado no remunerado y remunerado aparece, no tanto una interrupción por el hecho de poder tener el derecho a licencias por maternidad y la vuelta al trabajo. Sí aparece fuertemente el pluriempleo en enfermería. La mayoría de las enfermeras no solamente tienen un empleo, sino que complementan con otros empleos dentro de la misma ocupación, sobre todo combinando el ámbito público y el privado, y esto tiene como explicación el hecho de que a pesar de ser una ocupación que ha tenido en los últimos años un mayor nivel de profesionalización y reconocimiento de la formación y los saberes que conlleva esta ocupación, no ha sido acompañada con un crecimiento similar en sus niveles salariales. Entonces son ocupaciones con mucha intensidad laboral, extensas jornadas, altos riesgos para la salud física y emocional, también una carga afectiva importante, pero no un acompañamiento de toda esta intensidad con salarios equivalentes. Bien, finalmente, y para ir cerrando, los que aquí mencionamos son aspectos centrales comunes a las trayectorias de las trabajadoras de cuidado. Se observa como rasgo particular los bajos niveles salariales que devienen, ¿no?, en esta necesidad de pluriempleo que encontramos como rasgo característico en todos los sectores. Se observa también la circulación entre diferentes ocupaciones de cuidado y relaciones laborales a lo largo de las trayectorias de estas cuidadoras, que tienen que ver con las idas y vueltas en diferentes trabajos vinculados al cuidado. Se observa también una fuerte intensidad del trabajo físico y emocional, que está tensionado por los diferentes sujetos con que se vinculan estas trabajadoras en sus tareas cotidianas, tanto con las personas cuidadas como las familias, los empleadores, los factores de salud, y esto vinculado también a situaciones incluso de violencia.
También se observa que los cuidados no remunerados aparecen, como mencionamos anteriormente, como experiencia temprana de aprendizaje de los cuidados, digamos, desde la socialización primaria, y se observa también un desbalance entre la importancia que tienen estas tareas de cuidado, este trabajo de cuidado para la reproducción social, y el poco reconocimiento, tanto social como económico, que reciben, incluso esto en los sectores que son más institucionalizados, como la enfermería y la educación, pese a tener un mayor reconocimiento institucional y social, esto no se transcribe en un mayor reconocimiento económico y no se retribuye con salarios acordes. Bueno, muchas gracias. Gracias.